Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de nuestra página de Facebook de Nuevos Horizontes. A esta hora también estamos conectándonos con nuestras plataformas de Pensando Colombia y otras plataformas que se han sumado, como la de Gospel Park, la de Juntos y todos nuestros aliados que hoy hacen parte de estos foros en los que estamos construyendo, en los que estamos escuchando unas voces y unos enfoques diferentes a los que normalmente escuchamos a través de los diferentes medios de comunicación. Recuerden que llevamos varios foros y en ellos básicamente hemos hecho un recuento de qué es lo que está pasando en Colombia, un análisis muy interesante con una mirada diferente. Hemos empezado a hablar de propuestas. La semana pasada tuvimos un programa muy interesante con los jóvenes de nuestro país, que también dieron su punto de vista, se expresaron, unos panelistas muy cualificados que tuvimos la oportunidad de presenciar aquí con la moderación del pastor James Ajona. Y hoy tenemos el privilegio de hablar del tema de la educación y la actualidad de nuestra nación, la importancia también de la educación, y para ello tenemos a tres maestros invitados. Voy a presentarlos rápidamente para que aprovechemos el tiempo y podamos abordar cada una de las preguntas y los temas que nos competen hoy en torno a la educación. Paulo Filion, bienvenido. Paulo es fundador de la Escuela Bíblica de Gobierno y fundador y editor de la editorial Libertad. También es uno de los directores de Jucum aquí en Colombia. Bienvenido, Paulo, a este espacio. Alejandro, muchas gracias. Qué gusto acompañarlos esta noche y en este tema que es tan importante. Gracias, Paulo. También nos acompaña Miriam Cáceres. Miriam es titulada en Ciencias de la Educación con una mención en Pedagogía, en Psicopedagogía. Es una persona que le ha entregado su vida entera al tema de la educación y es un privilegio también para nosotros, Miriam, contar contigo esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Es un gusto poder colaborar y poder compartir con ustedes este tiempo y esperamos que pues todos salgamos enriquecidos de esta charla. Gracias, muchas gracias, Miriam, por aceptar esta invitación. Y tenemos también a Gladys Ayala. Gladys es escritora, rectora del Colegio Herencia Cristiana, directora del programa Maestros para las Naciones. Y bienvenida, Gladys, bienvenida. Y de una vez voy a aprovechar el tiempo para plantearle la primera pregunta a usted. Definamos qué es la educación para que podamos partir de allí con el resto de las preguntas. Bueno, buenas noches. Un privilegio estar aquí compartiendo uno de mis temas favoritos, que es educación. Y la educación, según el diccionario Noah Webster 1828, educación tiene que ver con iluminar el entendimiento. Entonces, una educación, si realmente estamos educando, estamos trayendo luz a la mente, al razonamiento, sacando tinieblas. Y esa educación tiene que corregir el temperamento. Si no corrige nuestro temperamento, si no moldea nuestro carácter, no es educación. Entonces tiene que iluminar el entendimiento, corregir el temperamento y formar carácter, moldear nuestro carácter de tal manera que dé un resultado. La educación tiene que dar un resultado y tiene que ser que prepara a los estudiantes para ser productivos, para ser útiles en las siguientes estaciones de la vida. Entonces, si es educación, tiene que tener estos requisitos. Gracias, Gladys. Paulo y Miriam, ¿quisieran agregar algo a esta definición que nos acaba de plantear Gladys? Sí, yo podría decir algo más. La educación en términos generales, pues, forma la cosmovisión, la forma de pensar, y como resultado forma el carácter también. Es básicamente lo mismo que acaba de decir Gladys, tal vez en otras palabras, y podría agregar que todo sistema de educación tiene unos componentes como el currículo, o sea, es el qué se enseña, el método, o sea, el cómo se enseña, y el maestro, o sea, quién
enseña o quién educa. Creo que esas son algunas cosas que se podría decir de qué es la educación. Gracias, Y, Paulo. Miriam, ¿quisieras agregar algo eh, más? sí, tal vez añadiendo un poco a lo de Paulo, eh, o sea, todo tipo de educación tiene una filosofía, una metodología y un currículo. Y, o sea, el resultado es el diseñador de la educación. Tenemos que tener una filosofía realmente basada en los principios para que realmente esa educación alumbre el entendimiento, como decía Gladys, y realmente trabaje en el carácter y el temperamento de los individuos. Gracias, muchas gracias, Miriam. Quisiera, en este mismo orden de ideas, preguntarles si existen diferentes tipos de educación. Es decir, podemos hablar de una educación tal vez de principios y valores cristianos y una educación secular. ¿Cómo podríamos seguir profundizando y caracterizando este concepto de la educación? Bueno, según lo que estamos hablando de definir qué es educación, entonces, si nosotros miramos que ocupan estos elementos que acabamos de decir, es educación. Para mí, lo otro es como información, es más que todo lo que no educa, da mucha información y a veces los colegios están llenos de información porque no tienen, no están, sí es más una clase de carácter, pero no el carácter que tiene que ser el de la educación bíblica, un carácter de autogobierno. Entonces sí forma, cuando nosotros estamos, porque ahorita la educación no está educando, está como adoctrinando, si es la palabra, están dando ideologías, están dando una forma de pensamiento que no es la bíblica, porque cuando enseñamos bíblicamente estamos educando y esto produce un carácter que produce una forma de gobierno. Pero también cuando nosotros lo hacemos sin Dios, lo que estamos haciendo es dando unas ideas, estamos informando, estamos adoctrinando y estamos formando un carácter para otra clase de gobierno que no es el que queremos. Entonces, yo los definiría, hay una educación bíblica y una educación secular, una educación con Dios y una educación sin Dios, y las dos dan resultados totalmente opuestos. Paulo, ¿cuál es la diferencia entre educar y adoctrinar? Sí, muy bien. Creo me diría por lo que dicen Gladys y Miriam, depende de la filosofía que esté detrás de la educación que se está dando, ¿cierto? Entonces, si la filosofía de esta educación que estamos usando es una filosofía humanista, o sea, que son ideas de hombres, de los humanos, que son ideas de la razón solamente, y no tienen en cuenta a Dios, entonces esa es una educación secular, ¿cierto? Es una educación sin Dios. Pero si la cosmovisión o la educación o la filosofía que está detrás de esa educación es una filosofía bíblica, una cosmovisión bíblica, entonces estaríamos diciendo que es una educación cristiana, es una educación bíblica, es una educación que viene de los principios de Dios. Entonces, cuando hablamos de adoctrinamiento, tiene que ver con qué doctrina estamos utilizando para enseñar, para formar a estos jóvenes, ¿cierto? Ahora, como habíamos dicho antes, no solamente la educación tiene una filosofía o un currículo o una razón por qué educamos, sino que tiene una metodología. Entonces las metodologías también o son bíblicas o no son bíblicas, ¿cierto? O son bíblicas o son humanistas, o sea, que vienen del ser humano solamente. Entonces, esas metodologías también dan resultados totalmente diferentes. Hay metodologías que están en la metodología bíblica, por ejemplo, y tal vez podemos hablar un poquito más, Gladys y Miriam, que practican esto todos los días en su trabajo, podrían explicarnos un poco más, pero la metodología bíblica nos lleva a razonar desde la perspectiva bíblica. En cambio, la metodología humanista son ideas de hombres que han utilizado diferentes
métodos, obviamente, que están no solamente enfocados en la razón, sino también en las emociones, en los deseos de los niños, o en los deseos de los jóvenes. Y esto obviamente pues lleva a este tipo de educación a dar un resultado totalmente diferente del que deseamos. Lo mismo los maestros, ¿cierto? O podríamos hablar también del contenido o del currículo. Si el currículo es un currículo cristocéntrico, bibliocéntrico, es un currículo centrado en los principios bíblicos, pues podemos llamar que eso es una educación también bíblica. Pero si es un currículo centrado solamente en las ideas de hombres, entonces imagínense el contenido, lo que estamos enseñando es totalmente humanista, es que realmente nos va a llevar al caos porque son ideas incompletas de hombres. Miriam, ¿en qué momento se sacó de la educación los principios y los valores bíblicos, incluso la fe cristiana? ¿En qué momento, por poner algún ejemplo importante, Alejandro, ¿sí? Alejandro, algo pasó con tu sonido que no te escuchamos. Yo miro. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, Hola. sí, sí. Mejor, Ahí ya me sí. escuchan. Ok. Sí, puedes volver a repetir. Vale, gracias, Paulo. ¿Qué pasó con la educación que sacó los principios bíblicos y la fe cristiana de su currículo, de sus escenarios educativos? Por poner un ejemplo de universidades e instituciones muy reconocidas a nivel mundial que fueron instituidas con principios y valores cristianos, como por ejemplo las universidades en Estados Unidos de Harvard, de Yale, en Inglaterra de Oxford, solo por mencionar esos tres ejemplos, ¿no? Incluso para no ir muy lejos, aquí la Universidad de Antioquia y otras universidades, algunas de ellas que ya son públicas, también fueron fundadas por organizaciones con principios cristianos, incluso algunos religiosos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se sacó la educación cristiana del currículo educativo y qué consecuencias ha traído o trae esto a la sociedad, Miriam? Mira, yo quiero dar como un contexto de mi propio trasfondo. Yo, mi generación, hemos venido de una educación tradicional, una educación obviamente, si no es en esencia una educación cristiana. Entonces la educación tradicional, ¿cuál era su énfasis? O su objetivo era transmitir conocimiento. No importaba si estaba el estudiante estaba siendo alumbrado en su entendimiento, se estaba formando temperamento, eso no interesaba. Entonces solamente mi generación, o yo en mi caso, crecimos como diciendo, bueno, por aquí es el camino. Ahora, cuando nosotros sacamos a Dios, nos olvidamos del diseño de Dios para las personas. ¿Cuál fue el diseño de Dios? Dios nos dio mente para razonar, voluntad para tomar decisiones. Cuando hay una transmisión de solo conocimiento, no te lleva al razonamiento. Entonces, de ahí viene formando unas personas sumisas, entre comillas, o dominadas, que responden a un tipo de gobierno. Pero eventualmente ese tipo de educación se fue al otro extremo, donde el fundamento tampoco es Dios, porque Dios es sacado, como tú dijiste, de la educación, del colegio, de las universidades, y entonces ahí se exalta las emociones y se exalta al ser humano, se exalta cómo te sientes, qué quieres, niño, que aprender. Entonces, eso es lo que él quiere aprender. Vamos a seguir por ahí. Y nos olvidamos que hay una serie de instrucciones
y que como maestros, educadores, nuestro rol es realmente dar la instrucción y enseñar al niño a razonar en las verdades. Pero cuando Bueno, parece que tenemos alguna dificultad con la conectividad de Miriam, que Ah, es un esfuerzo. Alejandro, tenemos problemas con tu audio. Bueno, ahí me escuchan, Paulo. Sí, un poco mejor. Parece Pero que, igual se va. ok. La misma pregunta para Gladys, mientras resolvemos el inconveniente técnico con Miriam, que ha hecho un esfuerzo muy grande. Ella está en una zona rural y ha hecho un esfuerzo grande para estar con nosotros, pero tiene algunos problemas de conectividad. Y la misma pregunta para ti, Gladys, ¿qué consecuencias ha traído para nuestra sociedad, digamos, el haber sacado los principios y los valores bíblicos de la educación? ¿Y qué repercusiones ha tenido esto, digamos, a día de hoy? Bueno, sabemos que desde Génesis Dios instituyó a los padres para que educaran a los hijos. Y la educación era basada en los principios bíblicos, y esa es la historia del comienzo de la educación cristiana, que por tiempo se perdió en la historia, pero que Estados Unidos, cuando empezó como nación centrada en principios bíblicos, retomaron este principio de educación en el hogar primero, y las universidades también que se formaban eran realmente, como tú decías, para aprender más de Dios, para aprender a ver a Dios en todas las asignaturas del currículo. Entonces, ellos veían a Dios, era fácil ver a Dios en la ciencia, la geografía, la astronomía, en todo, veían a Dios. Pero cuando llegaron ideas de Europa, donde vinieron estas ideas con algunos señores que decían, les parecía como muy anticuado, como muy retrógrado, que estuviéramos educando con base en principios bíblicos, y creyeron que sacando a Dios iban a ser mejor, más civilizados, como lo comparaban la educación francesa, la educación europea, que ya tenía tiempos de estar educando sin Dios. Ellos miraron el problema del hombre no es el pecado, el problema del hombre es el medio ambiente. Entonces, el problema que nosotros tenemos que resolver es el medio ambiente para que el hombre cambie. Entonces, perdón, sacaron a Dios porque dijeron, el problema no es el hombre en sí. Y sabemos que el problema de nuestra sociedad no es el medio ambiente, el problema está dentro de nosotros. Entonces, dijeron, vamos a hacerlo de una manera que los padres enseñen Biblia en la casa, pero nosotros aquí en los colegios enseñamos el currículo, las cosas que realmente tienen que ver con la vida real, pero sin Dios. O sea, hicieron una falsa dicotomía. Dios no tenía nada que ver con eso, porque querían arreglar un mundo, pero sin Dios, sacando a Dios del centro que le correspondía. Entonces empieza Estados Unidos a ir en decadencia, porque ya entonces los colegios, las universidades empezaron a enseñar todo el currículo sin Dios. Cuando enseñamos esto, le quitan la vida al currículo. Cuando nosotros enseñamos una asignatura donde no tiene Dios como centro, entonces es como quitar la vida, es muerta, es aburrida, es información, y empiezan entonces los problemas de vamos a cambiar al hombre cambiando el medio ambiente. Entonces empiezan ahí, vamos a ver, el problema es tal vez la desigualdad de propiedad. Entonces, para que todos seamos felices, vamos a redistribuir las riquezas, porque ahí está el problema. Y empezaron entonces a alejarse realmente de lo que es educación bíblica, y otra filosofía, entró una filosofía secular, que es el resultado que estamos viendo ahora en nuestros jóvenes. La educación que ellos reciben es muerta, es una educación que no ven a Dios, porque solamente ellos creen que el problema lo tiene otros. El problema no está en mí como estudiante, ni yo como maestro tengo que ser, mi carácter tiene que reflejar un estilo de vida para traer bendición a la nación. No, el problema siempre es de otro. Entonces, por eso tenemos ahorita nuestros jóvenes
buscando soluciones y nunca centrándose en que ellos son parte de la solución y son parte del problema. Ahorita son parte del problema porque creen que no son culpables de nada. Entonces, todos tienen la culpa menos ellos. Entonces, es el resultado de haber sacado a Dios, de haber sacado que el hombre es pecador y necesitamos a Dios. Y necesitamos ver a Dios en todas las asignaturas del currículo, porque esto es lo que nos hace realmente, esa es la vida eterna. La vida eterna es que conozcan a Dios y al Dios verdadero por medio de todas las asignaturas. Paulo, ¿cuáles son las consecuencias de la educación secular en nuestra nación? Sí, Alejandro, permíteme ir un poquito atrás antes de responderte esa pregunta. Digamos que la educación, en parte, como la conocemos hoy en día, empezó a desarrollarse, claro, había mucho antes, pero digamos que uno de los desarrollos más grandes comenzó en la Reforma, cuando los cristianos decidieron volver a la Biblia, y la Biblia trajo un desarrollo social muy grande. El hecho de que la gente aprendiera a leer, se instauraran escuelas para enseñar a la gente a leer la Biblia, y entonces la gente empezó a aplicar los principios bíblicos en todas las esferas de la vida, digamos, en la economía, en el gobierno, en la educación, en la ciencia, en todos los aspectos. Entonces, algunas de las universidades que tú mencionaste, como Harvard, por ejemplo, Yale, o todas estas, empezaron justamente como resultado de esa forma de pensar. Si alguno ha visto el escudo de Harvard, por ejemplo, ellos decían que la verdad, y de hecho en el escudo hay 3 libros, encima de esos libros dice veritas. Lo que quiere decir es que para encontrar la verdad, que es veritas en latín, para encontrar la verdad se necesitan 3 libros: el libro de la razón, el libro de la revelación y el libro de la realidad. Entonces, el libro de la revelación es la Biblia, el libro de la realidad es la ciencia, y el libro, a ver, revelación, en realidad, que es la ciencia, y la razón, ¿cierto? Entonces, esos 3 libros eran necesarios según ese tipo de formación para encontrar la verdad. Pero cuando surgió ese movimiento del humanismo y el iluminismo, ellos encontraron, o ellos pensaron, que la verdad se encontraba solamente a través de la razón y la ciencia. Entonces sacaron la revelación, sacaron a Dios de todos los ámbitos de la vida. Obviamente la sacaron de la educación. Y empezó la educación y empezó la sociedad misma a degradarse poco a poco. De hecho, hemos llegado hoy a este movimiento posmoderno, el posmodernismo, donde ya ni siquiera está la razón, ni la revelación, obviamente, porque ya se lo había sacado mucho antes, ni la ciencia, sino que hoy en día lo que es verdad son las emociones para la gente. Esto se ve claramente en diferentes áreas, pero una de las áreas donde es muy claro ver esto es en el movimiento LGTBI, por ejemplo, que uno puede decirles a ellos: mira, la homosexualidad no es biológica, esto no va con la ciencia. Y eso no importa, yo me siento así y para mí eso es verdad, aunque la ciencia no lo afirme. Entonces, eh, las consecuencias, ya entrando a la pregunta que tú me haces, las consecuencias de una educación sin razón, sin revelación y sin ciencia, es que hoy en día estamos entrando en un caos terrible de libertinaje, relativismo, y eso nos va a llevar no solamente a la decadencia moral,
sino a la destrucción en muchos aspectos. Vamos a empezar a perder la libertad gubernamental que habíamos ganado. Vamos a empezar a perder todo el desarrollo económico, hasta enfermedades van a empezar a azotar a la humanidad, porque estamos cayendo en un oscurantismo demasiado grande que ha llevado a nuestros jóvenes a no tener carácter y a entrar en unas contradicciones muy, muy grandes. Déjame darte un ejemplo. Se supone que hoy en día tenemos más acceso a la educación, por ejemplo, a la educación profesional que hace 20, 30 años, digamos. Eso es obvio y es lógico. Pero es interesante que a pesar de que hoy en día, tenemos más acceso, más profesionales, más jóvenes, o sea, más jóvenes que tienen acceso a la educación universitaria, pero anteayer acabaron de elegir en el Perú, por ejemplo, a un hombre que si uno lo escucha, uno se da cuenta que este hombre no sabe de economía, que este hombre, o sea, no tiene la calidad de ser un presidente, para ser un presidente de una nación. Pero este hombre que con ese nivel de educación, con ese nivel de entendimiento que es, cuando uno lo escucha en entrevistas, pues uno dice, ¿quién es este hombre? Pero ese hombre fue elegido en el Perú para ser presidente y ha sido promocionado y elegido especialmente por la mayoría de jóvenes universitarios. Entonces, esas son las consecuencias y las contradicciones de la educación que hoy en día estamos teniendo en la sociedad. Gracias, Pablo. Miriam, hoy se habla mucho de la educación gratuita y hace parte del contexto que estamos viviendo, particularmente en Colombia, con las movilizaciones, con el paro nacional. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que la educación sea provista por el Estado? ¿Me escuchas, Miriam? No escuché lo último. ¿Cuáles son las ventajas? Sí, y desventajas de que la educación sea provista por el Estado, por el gobierno. Ujú. Yo creo que no hay ninguna ventaja. Pensando bíblicamente, no hay ninguna ventaja porque el Estado no está para dar la educación, el Estado no sabe educar. Los llamados a la educación son los padres y obviamente personas que tienen el llamado y la pasión por la educación, los maestros. Y no porque si nosotros le entregamos la educación al Estado, ese es el resultado, porque el tipo de educación que da un tipo de gobierno no es para alumbrar el entendimiento, para realmente formar carácter. Ese no es el enfoque. Entonces, estamos pasándole al Estado un rol que no le pertenece. No sabe hacerlo, no lo hace bien. Los principios bíblicos dicen que la educación le corresponde al padre. Y es en las comunidades, entre los padres, donde nosotros podemos decir, bueno, aquí está alguien que está muy capacitado para enseñar estas asignaturas, aquí o sea, la misma comunidad, las mismas, sacar adelante nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestra nación. El Estado no sabe de eso, el Estado no puede hacer eso, el Estado no ha sido, esa institución ha sido establecida por Dios, pero no para educar, no para enseñar y formar un tipo de personas. ¿Por qué? Porque un tipo de educación va a sostener un tipo de gobierno. Entonces, yo no le veo ninguna ventaja porque el hecho de no ser el indicado para la educación, obviamente lo va a hacer mal y lo vemos el resultado. Cuando las naciones han entregado la educación, la han entregado al Estado, esa nación ha declinado y ha declinado pues todas las demás esferas de la sociedad. Entonces estoy esperando que el Estado me dé los libros, me dé
la educación sea gratis, que la universidad sea gratis, pero realmente el tipo de educación es una educación Miriam, perdón que estamos teniendo problemas con tu audio. Va a ser más una manipulación para responder a un tipo de gobierno. Vale, gracias, Miriam. Gladys, al principio ustedes estaban planteando... ¿Mucho problema conmigo? Al sí, final... ¿No me escucharon nada? No, sí te escuchamos. Solo al final sabemos del esfuerzo que estás haciendo para seguir conectada. Gracias por ello, Miriam. Te escuchamos prácticamente todo lo que dijiste, solo al final un poco se entrecortó. Gladys, al principio ustedes estaban hablando de adoctrinamiento. ¿Cuál es la consecuencia? Y si podríamos hablar de que la principal consecuencia de que el Estado asuma toda la responsabilidad de la educación y de la gratuidad en la educación es precisamente uno de los riesgos más grandes, es que se use el adoctrinamiento más que la educación misma. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué crees tú? Pues nosotros tenemos colegios y estamos promoviendo que los padres eduquen a sus hijos porque queremos ver una clase de carácter en los niños. Y el carácter que nosotros queremos formar es el autogobierno. Un niño que es libre, que sabe razonar, pensar con base en principios bíblicos. Esto trae libertad a los niños. Lo que ofrece el Estado es un currículo, casi siempre sigue una agenda política de lo que ellos quieren que los niños aprendan apartados de la razón. Por eso hay leyes que se quieren aprobar para sostener una clase de agenda, una manera de pensar que elimina realmente el valor del individuo. Nosotros creemos que Dios creó cada individuo y cada persona Dios quiere que sea libre para tomar sus decisiones razonando con base de verdades. Esto se llama autogobierno. Una persona, un joven que no importa dónde está, él va a hacer lo que es correcto porque se le enseñaron principios y estos principios los refleja en su forma de actuar. No es un comportamiento externo, sino algo interno. Entonces, nuestra educación bíblica va de lo interno para que se exprese externamente. La educación secular es la educación del Estado, porque la educación del Estado ahorita lo que hacen es sacar a Dios y entonces ellos quieren, es una nueva persona, un nuevo hombre sin Dios. Pero cuando no tenemos a Dios no puede haber libertad. Entonces son jovencitos manejados por opiniones. Es como, no hay verdades absolutas. Por eso ahorita cuando escuchamos los debates es algo que viene de los griegos. Ellos no tenían verdades absolutas, entonces solamente dan opiniones, sentimientos, y el que más hablara, el que más tocara la emoción, ese ganaba el debate. Pero en el cristianismo nosotros enseñamos a los niños a analizar, razonar, pensar en que hay principios, que esos principios son los que determinan mi carácter y mi forma de gobierno. Yo estoy preparando niños para una clase de gobierno que trae libertad y orden. Y cuando nosotros dejamos que el gobierno haga esta parte, ellos no quieren personas libres, ellos quieren personas manipuladas para así imponer sus ideas, como lo estamos viendo ahorita, imponer las ideas en la familia. Muy pronto no quieren que haya las familias como Dios las instituyó. Nosotros en la educación cristiana, Dios creó al individuo, Dios creó la familia, Dios creó la iglesia, Dios creó una nación y todos tienen su rol en la sociedad y todas tienen un rol específico que si nosotros los violentamos, estamos dañando el diseño de Dios. Entonces el gobierno ahorita no quiere ese valor del individuo, no, todo es el valor del colectivismo. Entre más, así sea la idea más equivocada, pero si muchos la aprueban, entonces eso es lo correcto. Eso es lo que queremos para nuestros jóvenes, eso es lo que están haciendo ahorita, porque el Estado no puede educar, porque el Estado no tiene ese llamado de Dios para educar. Entonces ellos ponen los profesores con la mentalidad ya
con sus ideologías ya fuera de la palabra de Dios. Entonces no puede haber esa conexión. Si nosotros violamos esos principios, vemos que dicen sí, el Estado puede y ellos pueden ayudar y todo, pero el que pone la plata es el que controla, y nosotros queremos libertad, no queremos que nos controlen, queremos ser libres. Entonces nosotros tenemos padres que han aceptado el desafío y decir, vamos a educar a nuestros hijos, vamos a educarlos con principios donde ellos van a razonar en las verdades y van a expresarlo en su forma de gobernarse a sí mismos para que ellos puedan ser productivos, para que puedan ser una bendición donde quiera que están. Paulo, hoy leí que las demandas del Comité del Paro hacia el Estado alcanzan los 196 billones de pesos. Es decir, la gente salió a marchar en teoría para tumbar una reforma tributaria que buscaba recaudar 25 billones de pesos. Pero hoy el Comité del Paro reclama acciones, subsidios y decisiones del Estado por valor de 196 billones de pesos. Estas solicitudes, estas reclamaciones, que si bien el Comité del Paro no representa a la mayor parte de la gente que está saliendo a movilizarse, pero tal vez escuchando a algunos jóvenes y muchas de las personas que se movilizan y que hablan a través de los medios de comunicación, en general muchos sí están demandando del Estado, educación y muchos otros temas, otras provisiones por parte de los gobiernos. Esto es producto de una educación estatal. Sí, muy buena la conexión ahí con lo que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que toda educación, como dijimos, forma una cosmovisión, una manera de pensar, o crea en la mente una doctrina, ¿cierto? Si es la doctrina marxista, si es la doctrina bíblica, ¿cierto? Pero cada educación siempre va a enseñar una doctrina, no importa. La gente piensa, dice, pero no, es que mi hijo o yo, no, a mí no me enseñaron nada de eso porque yo fui a estudiar algo que nada tenía que ver con una ideología o no tenía nada que ver con pensamiento, con filosofía. Pero hay que entender que ninguna educación es neutra. Siempre, siempre va a transmitir una idea, siempre va a transmitir una filosofía, una, una ideología o una doctrina. Entonces, teniendo en cuenta eso, también hay que tener en cuenta que cada estado o cada gobierno tiene también su ideología, su doctrina, su filosofía con la que gobierna a un país. Entonces, si nosotros le entregamos la educación al Estado, el Estado va a utilizar la educación para transmitir sus ideas de gobierno, sus ideas de la vida, su filosofía, porque el Estado nunca va a enseñar algo que vaya en contra de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, si usted va a Cuba o habla con un cubano, Alejo, te vas a dar cuenta que es casi imposible, ahora es un poco más flexible, pero antes era casi imposible que un profesor cristiano, eh, pudiera ser profesor del Estado. Realmente, ningún cristiano podría ser profesor en Cuba, porque el gobierno no lo permitía. Entonces, porque ellos no van a enseñar nada que vaya en contra de sí mismos. Ellos necesitan enseñar algo que refuerce su filosofía de gobierno para mantener su gobierno. Entonces, lo que vemos hoy en estos jóvenes es que los que están pidiendo y lo que están, este pliego de peticiones del paro, del comité del paro, es que esos jóvenes han sido enseñados con una filosofía asistencialista. O sea, ellos creen que el Estado debe sostenerles, debe darles educación, debe darles todo lo necesario para darles bienestar material. Recuerden que
la idea o la filosofía comunista o la doctrina comunista es una doctrina materialista. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que trae bienestar a la sociedad es lo material. Entonces, si el gobierno va a traer bienestar, que sea a través de cosas materiales como la salud, educación, todas estas cosas. Y como sabemos que el Estado no produce para sostener todo eso, entonces el Estado va a verse obligado a pedir o a cobrar más impuestos de la gente. Y eso es lo que hace que una petición como esa, imagínense, 190.000 billones de pesos, ¿de dónde va a salir? Más impuestos. Lo increíble es que están haciendo una petición de esta, pero no quieren que se les pida o se les cobre más impuestos. Eso es una contradicción en ideológica, porque si uno va a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, y pregunta qué es una cuál es una de las propuestas o de los, ¿cómo se diría? Si una de las características del socialismo, del asistencialismo, es más impuestos. Para ellos, más impuestos representa básicamente a la izquierda socialista, asistencialista. Para nosotros queremos tener asistencialismo sin impuestos, pero eso es una contradicción total de ideología o de filosofía. Pero como digo, eso es resultado lógico de la educación a la que nuestros jóvenes han sido expuestos por ya décadas. Gladys, tenemos muy claro, según lo que ustedes nos están explicando, las consecuencias y qué es lo que pasa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la educación que necesita una nación como Colombia para tener cambios reales, necesarios? Muchas de las, digamos, de las movilizaciones son legítimas, es decir, reclamarle a los políticos que no sean ladrones, que no sean corruptos, creo que eso es totalmente legítimo. ¿Cómo podemos a través de la educación transformar a Colombia? Pues en esto estamos trabajando. Maestro para las Naciones es como una propuesta de realmente volver a las sendas antiguas, a lo que Dios dijo, lo que es correcto. No podemos seguir buscando atajos porque Dios no cambia su diseño, Dios no cambia su método, y el método es que la familia vuelva a retomar la educación de los hijos, y la familia son la iglesia. Una crisis que estamos pasando aquí es que la iglesia no quiere ayudar a educar a los niños. Entonces, unas iglesias cristianas que mandan a los niños a las escuelas, nosotros decimos paganos, porque en el término pagano quiere decir sin Dios. Entonces, como nosotros cristianos mandamos a nuestros hijos 12 años para que cambien su mente, y no es neutral, como ya lo dijimos. Ellos están, la educación ahorita tiene un objetivo, y es servir al Dios Estado. Si no servimos a Dios Todopoderoso, vamos a servir al Estado Todopoderoso. Y entonces tenemos que, hay muchas familias que ya se están concientizando de esto, que tenemos que empezar, que no es imposible, que a veces pensamos que es un gigante muy grande, pero sí es un gigante, pero nosotros tenemos a Dios, podemos ser obedientes, y como padres, como iglesias, no tenemos que esperar que haya la mega iglesia, ¿no? Iglesias pequeñas, grupos pequeños, volviendo a educar a nuestros hijos. En nuestras iglesias hay profesionales, en nuestras iglesias hay gente que ama a Dios, y nosotros podemos retomar para poder cambiar la nación. No vamos a cambiarla desde la casa de Nariño o hacia abajo, no, la vamos a cambiar hogar por hogar, familia por familia. Cuando cada familia decida obedecer y decir, vamos a tomar la educación de nuestros hijos, y empiezan, yo he visto familias obedientes que parecía imposible, que ellos decían no podemos, pero estamos tutoreándolos, y estamos viendo que está creciendo este grupo, movimiento de homeschool, educación en casa, personas que están comprometidas, padres que están comprometidos, pastores que están comprometidos, que esa es la solución. Porque si no vamos a seguir dando vueltas como el pueblo de Israel, vueltas y vueltas, eligiendo
corruptos. Los corruptos están allí porque nosotros como iglesia también los elegimos, porque en nosotros no está el carácter cristiano de elegir hombres de bien, sino que el hombre que me prometa tejas para la iglesia o que me prometa alguna ayudita, por ese votamos. Todavía tenemos que nosotros como iglesia cambiar esa mentalidad y empezar a educar los próximos alcaldes. Se va a tomar un tiempo porque hemos estado dormidos mucho tiempo, pero Dios promete estar con nosotros y nosotros le creemos a Él y empezamos a educar una nueva generación para poder promover estas personas con carácter cristiano en los puestos públicos. Pero tenemos que educarlos primero. Gracias, Gladys. Y antes de escuchar las propuestas de las que nos va a hablar ya el maestro Paulo Filion, quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas a través de nuestras diferentes plataformas. Recuerden que los foros Nuevos Horizontes los estamos haciendo todos los miércoles en vivo. Es un Facebook Live, por eso también pedimos disculpas por alguna falla técnica de sonido y en fin, estamos en directo, en vivo. Y todos los miércoles a las 8 de la noche los invitamos a que estemos muy conectados. Estamos analizando los temas que le competen al país para ser transformados, analizando la coyuntura de Colombia. Tenemos organizaciones asociadas como Juntos, como Pensando Colombia, como Gospel Park, Nueva Generación, Jucum, en fin, un montón de organizaciones, Haggai, que se han sumado a esta gran iniciativa de construir juntos propuestas para transformar a Colombia. Quiero saludar a algunas de las personas que nos acompañan y que están conectados a través de nuestra plataforma de Nuevos Horizontes, a Luceina Díaz, Hugo Ferney, Alejandro Morales, Luz Torres, Steven, Luz, Nit, Laura, Ligia, en fin, a todos ellos, a todos los que están conectados en las diferentes plataformas, recuerden que pueden hacer, si quieren plantear alguna pregunta, también la pueden hacer. Y por lo pronto, Paulo, escuchamos tu respuesta de cuáles son las propuestas desde la educación para traer un cambio y una transformación para Colombia. Sí, muy bien. Déjeme añadir un poquito más de lo que estábamos hablando hace un momento, de cómo una de las razones por las cuales la gente ha salido a las calles, una de las razones que ellos dan es por la corrupción de los gobernantes. Y es verdad. Tenemos mucha corrupción, pero no es solamente de los gobernantes. Es una corrupción que viene de la sociedad en general, justamente producto de la educación que tenemos. Entonces, si hay corrupción en los gobernantes, es porque hay corrupción en todos los niveles de la sociedad. Se ve que hay corrupción en el sistema de transporte, hay corrupción en los negocios individuales que se hacen, hay corrupciones en las familias, en todo nivel tenemos corrupción. Por eso es tan importante volver a volver a la educación bíblica. Pero entonces la solución no es decirle al gobierno, como nos han robado tanto, ahora denos más. Porque al contrario, el gobierno va a manejar más dinero y eso va a incentivar a que haya más corrupción aún. Entonces, la mejor manera de acabar la corrupción en el gobierno es volviendo al gobierno simplemente a que haga lo que Dios le encargó, que es castigar al malhechor y exaltar al que hace el bien. Nada más. Si el gobierno se limita a eso básico para la sociedad, pues habrá muy poca corrupción porque el gobierno no tendrá dineros que manejar. Entonces, pedirle más al gobierno, o sea, hacer que el gobierno maneje más dineros, es incentivar más a la corrupción. El mal va a salir más grande aún. Perdón, la propuesta de esa solución es un mal mayor. Bien, ahora, en cuanto a propuestas para la educación que desean de transformación para las naciones, volver a la Biblia. Lo que transformó Europa, recuerden que Europa antes de la reforma, Europa era pobre. O sea, si hoy en día nos quejamos que hay un 30% de pobreza en nuestras naciones, ¿qué decir
de la Europa antes de la Reforma, que tal vez se había 80 o 90% de la población era pobre, porque no tenían educación académica por ningún lado. La mayoría de los ricos simplemente era o el clero o los reyes. El resto de la gente era pobre. Y si seguimos área por área, vamos a darnos cuenta que volver a la Biblia trajo un desarrollo tan grande porque la gente empezó a vivir los principios. Entonces, la propuesta siempre para que sea una educación de transformaciones, que sea una educación que vuelva a la Biblia, vuelva a Dios. Recuerden que el problema en el jardín del Edén, donde empezó todo, fue que Dios decidió, el hombre decidió desobedecer a la voluntad de Dios, a lo que Dios dijo, y obedecer a sus propias ideas o a la idea que vino de Satanás. Entonces, hoy en día, si seguimos con esta educación de ideas de hombres y no de las ideas de Dios, entonces vamos a seguir con el problema aún mayor. Gracias, Pablo. Tenemos este comentario a propósito de este último punto que estamos planteando y quisiera que Gladys nos ayudara con esta respuesta. Bueno, más que una pregunta, es un comentario de Luis Hernán Rueda Acevedo, que dice: realmente no se puede hacer mucho, pues los lineamientos del Ministerio de Educación deben cumplirse y apuntan al humanismo y sacan a Dios. No hay libertad para exponer los principios bíblicos en la escuela. Si lo hacemos, somos tildados de intolerantes, homofóbicos, en fin. En este punto, Gladys, vale también la pena mencionar que la educación se ha institucionalizado de una manera tal que en Colombia particularmente no se promueve el homeschool. Y de hecho, las poquitas personas que lo hacen, entiendo que tienen algunas dificultades para ser certificados y ser reconocidos. ¿Es, Gladys, a propósito de este punto, el homeschool una alternativa? ¿Cómo realmente se puede proyectar la educación desde homeschool o desde otras alternativas para cambiar, digamos, la estructura institucional que hoy posee la educación en Colombia? Bueno, ahí mismo nos da una respuesta porque el gobierno no tiene que estar a cargo de la educación. Ahí mismo dice que los maestros no los dejan enseñar, no los dejan enseñar principios bíblicos. Entonces, realmente es que nosotros casi, como hemos sido adoctrinados de que el gobierno es el que tiene que manejar la educación, nosotros mismos tenemos que empezar lavando nuestro propio cerebro y volverlo a los principios bíblicos, porque es que como hemos sido por años educados así, entonces no se sale de nuestra cabeza que el gobierno tiene que manejar esta institución que es la educación. Por eso mismo, por esa misma razón, porque ellos van a imponer sus ideas. Nosotros tenemos testimonio de nuestros niños que están educándose, porque ese es uno de los temores que dice. ¿Y qué dice el Estado? Bueno, nosotros ahorita no tenemos temor del Estado porque primero tenemos que tener temor de Dios. ¿Qué Dios me dijo a mí como padre qué hacer? Entonces, ese es temor de Dios. Primero tengo que obedecer a Dios. Y segundo, los niños a veces piensan que porque los educamos de una manera con base a principios bíblicos, vamos a enseñar solamente religión o Biblia y no van a ver las otras asignaturas. Pero déjeme decirle que cuando nosotros estudiamos cada asignatura desde la perspectiva bíblica de Dios como creador de todo el universo, creador de todas las leyes que rigen cada una de las partes del universo, los niños aprenden a razonar de una manera muy libre en principios, ya que cuando tenemos varios testimonios de niños que han ido a presentar su prueba de IFES porque estudiaron en su homeschool, hicieron homeschool, y cuando hicieron las pruebas fueron muy bien, superaron. Y en Estados Unidos, los niños que más, los muchachos, los jóvenes que más apetecen las universidades son aquellos que han hecho homeschool porque son mentes pensantes, que razonan, que no se comen todo entero, que ellos pueden trabajar, analizar, sacar conclusiones en base de principios. Entonces no es que se memorizan como hacemos en el colegio, memoriza esto para el examen y luego se pasa el examen y se le olvidó. No, los niños aprenden a razonar los principios de la asignatura, y créame que es como Daniel
en Babilonia son 10 veces mejores que Babilonia. Nosotros no tenemos que tener temor de la educación bíblica porque en nosotros está el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios que nos ayuda a saber la fuente de cada asignatura, cómo Dios trabajó en cada asignatura a través de la historia para traer libertad por medio de esa asignatura. Entonces los niños, los jóvenes van creciendo con esa misma libertad de razonar, de concluir, y son superiores no de orgullo ni nada, sino superiores en entendimiento, entienden principios, saben resolver problemas, saben dar la solución, saben concluir en su razonamiento en cualquier área de que a ellos se les ponga. Entonces, cuando ellos han ido a presentar su ICFES, no tienen temor, porque ellos saben razonar las preguntas y han salido bien. Entonces, por ahorita el gobierno no, hay lugares en que prohíben, gracias a Dios Colombia todavía no llegó a ese punto, pero hay otras naciones que lo prohíben, y ahí el padre es responsable delante de Dios cómo va a educar a sus hijos, y no se van a quedar atrasados. Ese es un temor que es infundado, van a ser 10 veces mejor. Gracias, Gladys. Bueno, ya vamos llegando al final, vamos cerrando nuestro foro de hoy sobre la educación y la actualidad de nuestra nación. Paulo, ¿qué le podemos decir a los padres que no conocen sobre el homeschooling, pero que están interesados en conocer un poco más dónde pueden buscar esa asesoría y qué otras alternativas, además de homeschooling, tenemos para la educación en Colombia? Sí, pues digamos que el homeschooling o la educación en el hogar, lo primero que hay que decir es que es el modelo de Dios. Cualquier otro modelo que se haya inventado ya es un modelo de los hombres que va a ser inferior a lo que Dios estipuló desde la creación. Entonces, como decía en Gladys, este modelo, esta metodología siempre va a producir jóvenes 10 veces mejores. Hay estadísticas, especialmente en los Estados Unidos, que es donde más se ha llevado a cabo eso. Pero digamos, hoy en día hay muchos países y especialmente hay muchos cristianos que lo están poniendo en práctica. Pero también es interesante que aún no cristianos, ateos, lo están haciendo porque ellos entienden la importancia de la educación. Ellos no quieren que sus hijos sean metidos dentro del sistema. Entonces dicen, no, yo voy a educar a mis hijos de acuerdo a mis ideas, ¿cierto? Y que realmente eso es lo que debemos entender los papás cristianos. O sea, tenemos una responsabilidad delante de Dios de educar a nuestros hijos correctamente. Entonces, no hay que tener temor porque los resultados son buenos, y son buenos porque vienen de Dios. O sea, es el modelo de Dios. Segundo, porque al ser el modelo de Dios, los jóvenes no van a tener menos problemas emocionales, porque hay menos bullying, por ejemplo. Van a ser más enfocados. Hay estadísticas que demuestran que los jóvenes normalmente empiezan hoy en día 2, 3 carreras universitarias antes de darse cuenta cuál era su verdadera vocación. Los niños homeschool normalmente terminan el bachillerato y ya saben lo que quieren, porque los profesores con 15, 20 estudiantes en un aula no van a dedicar tiempo para desarrollar ni el llamado, ni la vocación, ni las habilidades que Dios ha dado. Pero los papás sí. Los papás conocemos a nuestros hijos aún desde el vientre, porque cada niño es diferente. Entonces los papás pueden dedicar mucho más tiempo para desarrollar la vocación de cada persona, de cada hijo, digamos. Y bueno, podría seguir mencionando muchos más aspectos. Entonces, como Dios nos creó para eso, no hay que tener temor, porque todos los padres nacimos con la capacidad de educar a nuestros hijos. Y no estoy hablando de educación solamente moral, estoy hablando de educación académica, que realmente, pues, si nosotros vamos un poquito más profundo, pues es lo mismo, está integrada. Pero a veces nosotros, con un pensamiento secular, nosotros muchas veces separamos esos dos conceptos, ¿no? La educación moral, la educación en principio, la educación en valores de la educación académica, pero realmente la educación académica es lo mismo. Entonces,
Hoy en día los papás pueden adquirir una gran cantidad de no solamente formación, sino información, y hay currículos cristocéntricos, bibliocéntricos que podemos encontrar para nuestros hijos. Hay instituciones que se encargan de formar padres para eso. Lastimosamente, Miriam no pudo continuar conectada, pero ella dedica todo su trabajo a formar padres. Lo mismo Gladys en su colegio Herencia Cristiana. Ellos no solamente educan niños, sino que educan a los niños con los padres 1 o 2 años para que luego ellos sigan solitos en su hogar. Y ya han visto muy buenos resultados. Entonces, hay grupos grupos en WhatsApp, en Facebook hoy en día, que uno puede afiliarse a ellos y conseguir información. Pero si ustedes buscan Jucum, Colombia, cualquiera de las sedes de Jucum, nos van a redireccionar a programas que ya tenemos, programas virtuales, programas presenciales, donde pueden los padres formarse un poco más, adquirir las habilidades y el conocimiento para educar bien a sus hijos en casa. Bueno, muchas gracias, Paulo, por este tiempo. Gladys, a Miriam también por el esfuerzo grande que hizo, a pesar de estar en una zona rural con dificultades en la conectividad, pero creo que fue un tiempo muy, muy especial para seguir aprendiendo y haciendo propuestas para Colombia en materia, en este caso, de la educación. Recuerden que vamos a seguir haciendo los foros Nuevos Horizontes todos los miércoles a las 8 de la noche en Facebook Live. Vamos a estar transmitiendo en nuestras diferentes plataformas, nuestra página de Facebook de Pensando Colombia, nuestra página de Facebook de Nuevos Horizontes, nuestra página de Facebook de Juntos, de Gospel Park. En fin, tenemos varias plataformas desde las que estamos haciendo esta transmisión todos los miércoles a las 8. Están cordialmente invitados. Un saludo muy especial nuevamente a todos los que nos acompañaron durante toda la transmisión. El número de personas fue de principio a fin muy, muy estable, y creemos que con la participación de todos vamos a construir una nación diferente. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos con la ayuda de Dios dentro de 8 días. Muchas gracias, qué gusto acompañarlos. Buenas noches, muchas gracias. Creo que ya salimos del aire. Sí. Chévere, Alejo, muchas gracias.